Publicitaria, diseño y sitios web. Unideas. Mira nuestras propuestas en www.unideasweb.com. @ está en todos lados. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y TuneIn. Radio @ generando contenidos. Fin del espacio publicitario. Seguí escuchando Radio @. Para entender el presente es fundamental saber lo que pasó en nuestra historia. Le agregamos la mejor música y los testimonios de los grandes artistas de nuestro rock. Nadie se salva solo. Mariano Nieva, Darío Miranda y María Laura Benítez. Un programa colectivo para combatir el individualismo. Entrevistas, informes, análisis, debate y opinión. Esto es Nadie se salva solo. Lo ves y lo escuchás por Radio @. Bienvenidos. Vamos a arrancar juntos los dos. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el capítulo número 12 de Nadie se salva solo. ¿Cómo le va, Darío Miranda? ¿Cómo anda, compañero? ¿Cómo estás, Mariano, querido? Bien. Acá estoy muy contento por la invitada que tenemos hoy. Sí. Bueno, seguimos diciendo que más que invitados son lujos los que nos estamos dando. Hoy en particular a una persona que admiramos mucho, ¿no? Que queremos mucho. ¿Sí? ¿Acá? Ah, bien, ahora sí. Ahí va. No, Mariano me está... Nico me estaba diciendo que me acercara al micrófono. ¿Cómo conjugas vos narrativa y radio, escritura y el azar radial? Bueno, me parece con la importancia siempre del mensaje, ¿no? Siempre lo que haya para decir. Yo creo que muchas veces no importa tanto el cómo, sino el qué. Bien. Es lo que se dice, ¿no? Me parece que es un poco por ahí. A mí lo que siempre me atrapó, me interesó, es el contenido más que las formas. Por supuesto que las formas también son interesantes, ¿no? Le dan un poquito más de brillo o no, pero digamos, pero el contenido, lo que uno va a escuchar a una radio o va a leer a un texto, me parece que es lo que más importa, al menos en lo personal, ¿no? Sí, yo pienso lo mismo y pienso que no todo es para todos los ámbitos, ¿no? No siempre se puede poner algo que es propiamente de narrativa, ¿no? Pienso de sentarnos a narrar algo y que por ahí del otro lado hay que ver si pica, hay que ver si se presta atención, hay que ver si llama la atención verdaderamente. Pero hay gente que lo sabe hacer. Uh-huh. Sí, y también tiene que ver con esto también del arte, que muchas veces acá trabajamos, pensamos y reflexionamos con nuestros invitados, como bien decís vos, Darío, y es esto de... Qué interesante tiene, por ejemplo, pienso en la poesía, es lo primero que se me ocurría, ¿no? Digo, cómo tal vez para alguien dice cosas, para otras personas tal vez no. Pienso en los mandala, por ejemplo, ¿no? Sí. Si en el mandala vos, por ejemplo, no le pones una intención, no le pones una búsqueda de tu parte, tal vez no dice nada, es un dibujo en el piso y nada más. Es cierto. ¿No? Pero tal vez digo, qué importancia cuando juegan las dos partes, ¿no? Digo, el que crea el arte y la cultura y el que también recibe y va a buscar arte y cultura, ¿no? Digo, ese juego también de simbiosis, diría yo, que se da hace que las cosas tengan un sentido también, ¿no? Sí. Y ahí está un poco, ¿no? El soporte, la estructura, un poco más allá de lo que vos decías del contenido, por ahí la forma, ahí juega bastante. Estaba pensando, por ejemplo, en Alejandro Apo, ¿no? Cuando lee los cuentos, mirá si no habrá sido importante que gracias a eso lo conocimos a Secheri, por ejemplo. Claro, exacto. O a Liberti, por ejemplo, cuando lee sus historias, cuando comenta sus historias. Y en otro momento, en otro ámbito, eso no funciona. Uh-huh. Estoy pensando, por ejemplo, en un segmento que se daba en Vorterix, donde se cerraban un capítulo con una historia y no era como que daba un apéndice, en realidad no era un apéndice, era algo añadido, algo pegado que por ahí no tenía demasiado que ver con el programa. Entonces, bueno, hay que tener cintura para hacerlo esto, ¿no? Sí. Por eso no cualquiera, ¿no? Escribe, no cualquiera canta, no cualquiera compone. Seguro. ¿No es cierto? Yo también lo digo desde mi lugar también de no saber hacer nada de eso, pero bueno, que uno cree humildemente que tiene la posibilidad de disfrutarlo también. Y como, por ejemplo, también algo que significa para uno, tal vez para otra persona no, o lo que significa otra persona para vos no, y es arte igual, ¿no? Conmueve. Cuando hay algo que conmueve, que un cuadro, una pintura, una melodía,
un escrito, digo, me parece que tiene validez, ¿no? Y afortunadamente, lo venimos diciendo programa tras programa, Darío, tenemos enormes artistas, tenemos enormes gente de la cultura acá nosotros, y bueno, en un ratito nomás, aquí va a estar Vera Land, que me parece que es una de ellas, una de esas personas que nos encanta leer, nos encanta escuchar, y que también nos ha marcado el camino, ¿no? Sobre todo con aquel inefable Enrique Sims, en las páginas de claro, Cerdos y Peces, ¿no? Claro que sí. Y bueno, recién veníamos hablando con ellas, pero bueno, no me quiero adelantar, vamos a tratar de sacarle todo el jugo posible. ¿Te parece que vayamos a un tema? Dale, vamos a escuchar a Estelares, porque también Vera lo que tienes, vamos a hablar, por supuesto, vamos a meternos ahí, una biografía hermosa de la banda de Manu Moretti, así que suena Estelares, y ya con nosotros, Vera Land. Me siento muy solito y muy desprotegido. Es esta triste América, aquella vil América. La, 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 la. Yo amaba las noches, ahora no las amo. Los chicos toman drogas, yo ya no tomo nada. ¿Qué va a ser de mí? La noche no nos quiere, caer en cualquier lado. El alba no nos espera, caerás en cualquier lado. ¿Qué va a ser de vos? Te escuché decir que el aguardiente me pone bien. Es mi disfraz, es mi disfraz. Te escuché decir que casi no hay cosas en las que creer. Al menos te tengo a vos. El camino está limpio. Te escuché decir que el aguardiente me pone bien. Es mi disfraz, es mi disfraz. Te escuché decir que casi no hay cosas en las que creer. Al menos te tengo a vos. El camino está limpio. 2, 3, va.
Ella es periodista, editora, escritora, una referente para todos aquellos que interesamos hacer un poquito, intentamos un poquito periodismo de rock, alguien que uno admira mucho, quiere mucho, una amiga, ya puedo decirlo con mucho orgullo. Ella es Vera Lan, que nos vino a visitar y que está con nosotros. Muchísimas gracias por este ratito con nosotros. Vera, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos, audiencia? Bueno, un placer, un gusto estar acá en esta radio con ustedes. Estamos escuchando de fondo y ya empezamos a melonear un poco con Estelares, ¿no? Y yo recordaba una vez que charlé con vos cómo llegó a tu vida Estelares de la mano del tío Tom, ¿no? Tom Sí, Lupo. qué lindo, qué buen recuerdo ese, porque siempre está bueno recordar a Tom Lupo, ¿no? Que hizo tanto por la cultura Sí. argentina. Parece un lugar común decir eso, pero es verdad, o sea, realmente fue alguien que dio mucho, ¿no? Y que tenía además esa voz, hablábamos recién de las voces, ¿no? Y realmente Tom tenía una voz increíble, única, y la manejaba súper bien, ¿no? Y sí, y Tom fue el que a través de Enrique, que esto no, siempre no, nunca lo pongo a Enrique en el medio, porque si no parece que siempre está, pero la verdad es así, Tom me mandó a través de Enrique una pila de discos. Se ve que los chicos lo habían ido a visitar a la radio más de una vez, y debía tener, porque después me quedé pensando, debía tener 2 juegos, porque no creo que se haya desprendido de sus discos, ¿viste? Entonces me mandó una pila de discos con un mensaje que decía, mirá, dice Tom, que escuches esta banda, que son... Yo estaba recién de vuelta de Chile, entonces estaba un poco desconectada de lo que estaba pasando en el rock argentino, y el mensaje de Tom fue, escuchá esta banda, que es la banda que en este momento está diciendo más cosas interesantes, una cosa así, ¿viste? Que por supuesto no le hice caso, porque uno es así. Y los discos los dejé Desobediente. ahí. Sí, y los dije, qué bueno, sí, los voy a escuchar, los apoyé ahí en un mueble y me olvidé, pasaron años y después un día de febrero de 2012, una tarde estaba ordenando ese mueble donde yo tenía todos los discos en esa época, los encontré y dije, al final yo nunca escuché estos discos que me mandó Tom, me habían pasado como 4 años o 5, no sé cuánto había pasado. Y ahí los empecé a escuchar esa tarde y me quedé escuchándolos hasta la noche. O sea, empecé todo un disco atrás de otro y bueno. ¿Y tuvo mucho que ver? Ahí empezó mi locura con Estelares. Te iba a decir, tuvo mucho que ver seguramente ese punto cero, si querés, con la biografía que apareció después, Estelares, que escribiste vos. ¿Te tiene que ver con eso? ¿Sentís como que un hilo conductor desde ahí? Está todo conectado, porque la cuestión es así. Mira, yo había dejado de hacer periodismo de rock porque el libro de los 3 me había afectado mucho y como no entendía del todo qué era lo que había pasado, por qué había terminado todo tan mal, no quería hacer más periodismo musical. Claro. Porque esas cosas, ¿viste? Cuando no entendés. Entonces, en ese momento estaba escribiendo sobre literatura, que igual me encanta, está todo bien, ¿viste? Pero no quería hacer más. Cuando empiezo a escuchar Estelares, lo primero que me pasa es que me vuelven las ganas de hacer periodismo musical y digo, lo quiero entrevistar a Manu, no lo conocía, le mandé un mail, digo, Manu, estoy escuchando tus canciones, llego recontra tarde porque era el 2012, o sea, Estelares era una banda ya súper desarrollada, llego súper tarde, pero bueno, los acabo de conocer, me encanta, estoy re loca con las canciones, qué sé yo, en ese momento ellos estaban grabando el costado izquierdo, Manu me dijo, mirá, ahora no puedo porque estoy en La Plata grabando, no sé qué, pero bueno, después nos vemos. Y ahí, al poco tiempo, nos encontramos para una entrevista. Empezó así, una entrevista para Mavi Rock. Pero yo ya algo, viste, tenía como en la cabeza de que me había pasado algo fuerte con la banda. Los fui a ver, a la trastienda, me acuerdo, me encantó la banda en vivo. Y fue como que algo es interesante esto, porque es como que algo de toda esa incomodidad que me había quedado a mí con los 3 se empezó como a sanar, o por lo menos se empezó a quedar atrás, Claro, ¿viste? claro. Empezó a quedar atrás y como que bueno, empezó a ocupar el presente otra banda, ¿viste? Y siempre hay como una banda que es importante, que bueno, y ahí empecé de nuevo a hacer notas en Mavi a músicos y todo eso, que después terminaron compiladas en Horas de Rock. O sea que fue como un entrar de nuevo en ese mundo a través de las canciones de Estelares. Bien. Bueno, yo te voy a retrotraer un poquito para atrás porque hablaste de la biografía de los 3. Eso fue problemático, ¿no? En cierto sentido. Sí, ahora es como que ya está, pero en el momento me pasó un poco eso, que empezó, o sea, fue como algo que empezó súper bien
y terminó súper mal. Y entonces, como fue todo muy rápido, muy vertiginoso, en otro país, cuando termina toda la historia con los tres, yo vuelvo a Argentina. Yo vuelvo en enero del 2002, o sea que yo vuelvo cuando estaba todo el mundo haciendo fila en las embajadas para irse, Sí, claro. siempre en contra. Y yo volví a Argentina. Claro. Y quería vivir acá, quería estar acá, no me quería ir, bueno, todo eso. Pero bueno, había estado viviendo en Chile porque cuando yo me voy a hacer la biografía de los tres, ya sabía que me iba a tener que quedar. O sea, yo estaba viajando a Chile. ¿Cómo surgió eso? Yo estaba viajando a Chile por trabajo, hacía un tiempo. Algunas veces viajaba para visitarlo a Enrique, sin ningún objetivo, para ir, para como un viaje de paseo, me quedaba 2 o 3 semanas, hacíamos turismo. Sí. Sobre todo cuando Enrique estaba en el sur, que fue una época muy interesante porque él estaba muy bien en su fuga geográfica, le había funcionado toda la fuga geográfica, se había recuperado su salud, estaba bárbaro, entonces eran como viajes muy... Yo estaba acá haciendo La Maga, hacía el suplemento en La Maga de Cerdos y Peces, y él estaba allá y me llamaba, y bueno, cuando yo podía me escapaba de Buenos Aires y me iba a verlo, pero en plan de nada, Claro. ¿viste? De visita, de amigos, de encontrarnos, de conversar. Lo que pasa es que, bueno, después empiezan a surgir trabajos allá, yo empiezo a escribir en The Clinic, mandaba una columna, bueno, empiezan a surgir cosas, después había un proyecto de un guión cinematográfico, una cosa que, bueno, no funcionó, pero que en el momento fue importante, empezamos a trabajar en eso, yo trabajaba desde acá, desde Buenos Aires, le mandaba cosas por mail, bueno. Entonces ya había algunas conexiones de trabajo allá, y acá la verdad que estaba todo bastante mal, estamos hablando del año 99, 2000. Claro. Yo estaba justamente terminando, me iba de Rock and Pop, estaba haciendo una revista con unos amigos que hicimos el número 1, ¿viste esos proyectos Sí. que sale el número 1? Sí, sí. Nunca salió el 2, que se llamaba 11,2 kilómetros por segundo. En fin, siempre hay cosas, ¿viste? Pero como que acá no había algo La Maga ya había cerrado, y entonces, bueno, en ese momento, como era como un momento de transición, surge la propuesta de hacer la biografía de los tres, que nosotros ya habíamos hecho la biografía de Fito con Enrique en el 95, o sea que era un trabajo que era como una continuidad. Para mí Claro. los 3 libros, o sea, la biografía de Fito, los 3 y Estelares, son 3 libros que en mi historia son como una conexión, están Claro. conectados, como una continuidad, Claro. porque son 3 biografías de rock. Bueno, 2 los coescribí, o sea, uno lo coescribí con Enrique y Fito también, porque hay un diario de viaje que lo escribió Fito, así que ese libro es como muy colectivo el libro de Fito, porque además Rep también es como un poco autor, porque bueno, ilustró todo el libro, o sea que esa biografía es interesante porque somos una patota Sí. copada. Después el de los 3 con Enrique y Estelares sola, pero igual para mí los 3 libros están relacionados. Claro, con todo lo difícil que es escribir una biografía, ¿no? Porque la gente por ahí se cree a veces que es más fácil escribir biografía que escribir ficción. Pero sin embargo, escribir una biografía es meterte a hacer que esa persona sea un personaje, meterte adentro, y bueno, fue lo que les pasó con los 3, ¿no? Sí, lo que pasa es que es más fácil hacer una novela que hacer una biografía. Yo coincido con lo que vos decís. Porque vos en una novela, tus personajes hacen lo que vos querés, y si los personajes toman el poder y la novela se va Claro. para otro lado, vos los podés seguir, Claro, siempre y cuando claro. Sí, ¿no? O no sea, importa, claro. no pasa nada, nadie va a salir lastimado. Exacto. En cambio, cuando haces una biografía, es como una novela en el sentido de que vos tenés que tener una narración. Una novela histórica sería. Pero tenés que manejarte primero con personas que están vivas, Claro. Claro. que van a ser afectadas por lo que vos escribas. Ujú. Te tenés que mantener dentro de lo real, no Claro. podés inventar. Sí, en eso también pensaba, está bueno que esto que decís, ¿no? Me dices pensar, ¿cómo es esta instancia? ¿Debe haber alguna especie de instancia de negociación? ¿Existe
hasta dónde vos querés contar, qué no te quiere resaltar, no te quiere contar el músico en este caso, digo, vos lo querés contar, el músico te dice que no, ¿cómo se hace esa parte cuando aparece alguna cuestión así? Si es que te apareció, no sé, con Fito. todo eso está, y por eso lo que él me preguntó primero, que yo como que me abrí un poco con respecto a los tres, de por qué todo salió mal, pero se conecta con esto que vos decís. Claro. ¿Qué planteas antes y no? Quizás un poco también la falta de experiencia. Por ejemplo, yo ya con la experiencia, cuando empecé la biografía de Estelares, lo primero que le dije a Manuel es: no quiero hablar de tu vida privada, quiero hablar de las canciones, porque yo, primero que era lo que no tenía ganas de tener quilombos, claro, porque venía de 2 quilombos, y además porque me atraía lo que Manuel decía sobre las canciones, y me parecía que ahí había un camino interesante para profundizar. Entonces no tuve problemas, porque yo no indagué, no sé nada de hecho yo no sé nada de la vida privada de Estelares, de ninguno. Claro. Pero sí de los tres. Con los tres sí Claro, había en pasado. cambio con los tres no pautamos nada previo, y nosotros arrancamos trabajando parecido a como habíamos trabajado con Fito. Los tres fueron, imagínate, los tres son chicos sureños, son gente muy buena onda, muy abiertos, muy macanudos. La verdad es que se abrieron completamente ellos, sus familias, y tampoco es que había cosas para ocultar. Claro. Realmente, no había, o sea, más allá de algunas cuestiones de vínculos amorosos, de dolores con respecto a que alguien que amaba se estuvo con otra persona, ese tipo de cosas que pasan entre los seres humanos, digamos, no había algo oscuro, ¿no? Pero bueno, sí, de todas maneras, al empezar a hablar con la gente del entorno, con ellos y todo, bueno, se generaron tensiones por las cuestiones de la vida privada. Que también un poco pasó con Fito eso, menos. Fito lo supo manejar, muy canchero, viste cómo es Fito. Como que supo contener la crisis. Y pudimos salir adelante con el libro y de alguna manera que el libro se presentara y todo, con un poco de ruido, porque se sabía que él había pedido que algunas cosas no estuviesen. Claro. Pero de alguna manera trató de contener a Enrique, de contener a todos. O sea, fue como ese carisma que tiene Fito, tan único, que lo tenía ya cuando tenía 30 años, ya lo tenía. Entonces, de alguna manera ahí se envolvió todo, como porque ahí también pasó que Fito no quiso puntualmente que se publicaran, porque esto no es que lo pautas antes, ¿viste? Vos hablás de todo, y de hecho, por ejemplo, tanto Fito como los tres le habían dicho a la gente del entorno: hablen todo lo que con estos periodistas. Claro. O sea, estábamos como avalados. Se fue un poco de las manos, creo yo, ¿viste? Y en el caso de Fito había como 2 cosas puntuales que en ese momento él no quiso que se publicaran. Fundamentalmente una tenía que ver con una pelea con Fabi, que se puede contar ahora, porque después fue Fabiana la que contó que ellos tenían peleas tormentosas, pero en ese momento ella todavía no lo había contado. Entonces lo que yo interpreto es que Fito no quería ser él el que saliera, aunque no estaba contado por él, estaba contado por Liliana Herrero, pero digamos no quería que fuese en su libro donde eso saliera a la luz. Después de que, bueno, Fabiana contó, incluso Fabiana actualmente ha dicho que las peleas de ellos que se ven en la serie son livianas al lado de las reales. Entonces, digamos, ya visto desde hoy no tiene... Pero en aquel momento él quiso como cuidarla a Fabi. Y eso fue lo que pidió que no estuviese fundamentalmente. Y en el caso de los tres, bueno, hubo un gran desacuerdo que fue como en aumento. O sea, ahí hay como una cosa entre Álvaro Enríquez, que es el compositor y cantante de los tres, y Enrique Sims, que primero eran como muy amigos y se amaban. Claro. Y en algún momento en el transcurso del trabajo de investigación se empezaron a llevar mal y empezaron como a tener problemas y alejarse. Y yo siempre comento esto de que yo quedé en el medio y que como que vi pasar los tiros. Claro. La sensación mía fue esa, ¿viste? Yo tengo la versión anterior, la primera versión anterior de Fito,
Y corregime esto que te voy a decir ahora, si es cierto o no, no recuerdo bien ahora. Vos no estás en tapa, no estás en nombre, no está tu nombre, ¿no? No, en no tapa. está mi nombre. Sí, en el segundo. Sí, en el segundo. ¿Y el segundo qué diferencia tiene con el primero? ¿Y por qué no estás en tapa en la primera? ¿Por eso que decís también un Ok. poco en el medio? Ok. ¿Qué pasó recién? Que contabas un poquito que estás un poco en el medio, que volaban los tiros entre los chicos. No, en el primero no estoy, o sea, en el de Fito, en la primera edición, no estoy en tapa porque yo entré después al proyecto. O sea, Pero fuiste parte, porque fuiste parte. sí, soy autora, pero la cuestión es así, cuando estábamos conversando, o sea, hay como un contrato que se firma en ese momento con Espasacalpe, que pertenecía a Planeta, que lo firman Fito y Enrique. Entonces, cuando Enrique dice que yo tengo que estar en tapa, porque yo también era autora, en la editorial le dicen que no, porque no estaba en el contrato. Claro. Fue una cuestión así. Y a mí, sinceramente, no me interesaba, me daba igual, porque yo estaba re contenta con haber hecho ese proyecto. Yo tenía 27 años y para mí era una aventura súper interesante. No, o sea, fue como algo que lo peleó un poco él. No, a mí no me daba igual. Es más, si no hubiese estado adentro, en ese momento tampoco me importaba. Claro, o sea, él claro. adentro puso una aclaración que para mí fue como una sorpresa, porque yo estaba escribiendo con la idea, como además yo venía de ser editora. Cuando vos sos editora de revistas, estás muy acostumbrada a escribir cosas que nadie sabe que las escribiste Claro, vos. claro. Es como parte de la vida. El ghostwriter, digamos. Claro. Me daba igual. Sí. Lo que pasa es que ahora cuando lo reedité en el 23, dije, pensando en aquella que era, que no pensaba en esas cosas, lo hice para ella, digamos. Claro, o sea, claro. En honor a aquella Claro, vera que quedó allá atrás, claro, de 27 años. claro, que no le importaba nada. Claro. ¿Y la diferencia que tiene uno No, con que el tiene otro? el libro, bueno, no están las fotos en la edición mía, porque esas fotos hablé con la Nata en ese momento, que todavía la Nata estaba de este lado de los vivos, del mundo de los vivos, y él no tenía nada, me dijo. Fito tampoco, nadie tenía el archivo fotográfico. Entonces había que escanearlo del libro original, pensé que iba a salir mal, no sé, no me animé. Así que todo lo que es el archivo fotográfico de la primera edición, que yo creo que tiene mucho valor Sí, esa claro. edición porque está muy cuidada, ¿viste? Después la puntuación la cambié toda, casi toda la puntuación del libro es distinta porque nosotros en ese momento entregamos muy en crudo el material y la gente de corrección de Planeta hizo una corrección que no es que esté mal, porque quizás el libro se hizo muy rápido, entonces es posible que estuviese un poco cruda la puntuación nuestra, pero a mí la puntuación que tenía no me gustaba, entonces en la reedición, como editora, tengo derecho, le cambié bastante la puntuación, y luego censuré una cosa. Ajá. Censuré un conflicto con un periodista del interior durante una gira, un chico que en ese momento tenía 24 años, que estaba el nombre, que estaba todo el conflicto, que me pareció esto ya fue, Claro. me pareció algo muy de momento en donde hay un colega que quedaba ahí escarachado eternamente por una disputa, por una discusión del momento con Páez. Me pareció que no correspondía en la edición, digamos, a cargo mío, Claro. que estuviese eso. Entonces, y es un párrafo que lo volé. Está bien. No, yo te iba a llevar un poquito más atrás todavía a la Vera autora, ¿no? A tu maquillaje de fuga. Ah, qué lindo. Bueno, mi primera novela, escrita en el mismo tiempo en el que escribí Los Tres. Mi rutina era, a la mañana trabajaba en la biografía de Los Tres y a la tarde yo estaba viviendo en la casa de Sims en Santiago, que era un departamento que Sims había alquilado con muebles, porque Claro. él, bueno, esas cosas cuando estás en otro país. Entonces el lugar tenía como candelabros, o sea, había como adornos, cosas que no hubiese habido normalmente en la casa de Enrique, quizás. Entonces me acuerdo que yo ponía unas velas ahí en unos candelabros hermosos que había para cambiar la onda, digamos, de que venía trabajando en periodismo, digamos, en Los Tres, y quería como entrar en un clima más de la Claro. noche. Qué bueno. Entonces cambiaba la luz, yo tomaba mate, por supuesto, para escribir, dejaba el mate, me abría un vino
Y ahí empezaba a escribir Tu maquillaje de fuga se evapora con la luz. O sea, era como para cambiar también mi cabeza. Claro. Porque Tu maquillaje de fuga se evapora con la luz es una novela que empieza a las 7 de la tarde, que era la hora en la que yo empezaba a escribir, Ajá. y Qué termina bueno. a las 7 de la mañana. Claro. Transcurre toda la novela en 12 horas. Ah. Es una ficción, es mi primera ficción terminada, porque hubo algunos otros intentos de ficción que quedaron en el camino. Y digamos, yo me había comprometido a entregarla en 8 meses a una colección nueva que se abría en ese momento, que la dirigía Patricio Fernández, el director de The Clinic, y no quería correr demasiados riesgos, entonces me había armado una estructura de novela que era el plan, el robo y la fuga. Ajá. Y me parecía que si me mantenía dentro de eso, bueno, Tenías un no orden, iba a claro. salir mal, Claro, o sea, claro. no iba a ser la mejor novela de la vida, pero... y entonces, bueno, por eso es como que es eso, pero en medio de eso, o sea, son 3 personajes, 2 chicos y una chica, que van a robar la recaudación de una disco inventada, pero que está inspirada en Ave Porco. Sí, porque yo estaba en Santiago y extrañaba Buenos Claro, Aires, claro, y claro. cosas. Escritor en el ¿viste? exilio. Claro, entonces... Y extrañaba Sabe Porco. Extrañaba Ave Porco. No el obelisco. No, extrañaba, claro. Igual Claro, yo claro. salía en Santiago y había una linda vida nocturna. Sí. De hecho, esa época es que era como una época muy de discotecas Claro, y todo eso, los 2000, claro. ¿viste? Sí. Y yo salía todo, pero sí, extrañaba a Ave Porco, porque Ave Porco tenía esa cosa de discoteca artística, ¿viste? Sergio Love. Disco con arte, Claro, ¿no? sí, claro, y claro. que no es tan común. Sí. Claro. Y como under también, ¿no? Claro. Entonces reunía cosas que no son muy comunes encontrar en una disco. Así que sí, entonces me inventé como una especie de Ave Porco, pero que quedaba ahí en la cuadra siguiente al Tazo, en un lugar que cuando viajé acá, yo estaba viviendo en Santiago y vine a Buenos Aires a ver a mi novio y a mi familia. Estuve recorriendo el barrio y encontré como un local abandonado, que hasta ahora estuvo abandonado, ahora están construyendo recién. Y pensé, Saturno es acá. Esas cosas de periodista, Claro. porque vos si no tiene nada que ver, ¿para qué vas a buscar un lugar que de hecho de verdad esté...? No, pero viste que dicen que se ven de otra forma cuando uno está lejos las cosas, los lugares que uno quiere, que uno tiene adentro, los tiene de otra forma viéndolos de afuera. Eso lo dicen todos los grandes escritores. Sí, ¿no? bueno, yo extrañaba San Telmo, entonces dije, la disco es acá, y anduve dando vueltas por el barrio, todo, y bueno, y toda la novela, que la escribí en Santiago, transcurre en San Telmo, el Parque Lezama, el Británico, esta disco que inventé, y la idea es que a través de estos personajes que van a robar, en realidad el robo es una excusa, lo que yo quería era mostrar el mundo de la noche, de la Claro. disco, de los personajes, de todo el color, muy porteño, muy de año 2000. Y entonces los personajes se van entrecruzando en esa noche. Claro. Y bueno, es un poco también una historia de vínculos, de soledad, de todo ese brillo, de toda esa fantasía en donde que tiene la disco, que vos entrás y es como que la vida personal queda suspendida y entrás como en una especie de fantasía que dura X cantidad de tiempo. Claro, lo que Y te después- pasaba a vos cuando escribías. Claro, y después al día siguiente te despertás y tenés que volver a la vida normal. Eso es como lo típico de la gente que va a la disco, ¿no? O sea, la cosa de evadirse por unas horas. Hacemos un punto acá, escuchamos un temita de Estelares y volvemos después. Dale. A veces el miedo es todo. A veces el miedo es estorbo. A veces estoy tan cansado de mí. Solemos llamar franqueza el miedo sobre la mesa.
veces el miedo aburre, a veces que llego tarde a mí. A veces el miedo es solo, siempre el miedo es sordo. A veces el miedo come de mí. ¿A quién llamar si estoy a cero? ¿Qué número hay que discar? Un redondel se ve un cero. ¿Qué número hay que discar? Hay que discar. ¿Estás ahí? Luis, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Solemos llamar franqueza el miedo sobre la mesa. A veces estoy tan cansado de mí. ¿A quién llamar si estoy a cero? ¿Qué número hay que discar? Un redondel se ve un cero. ¿Qué número hay que discar? ¿A quién llamar si estoy tan lejos? ¿Qué número hay que discar? Un redondel se ve un cero. ¿Qué número hay que discar? Hay que discar. Seguimos con más Nadie Salva Solo, seguimos con Vera Land. Bueno, Vera, siempre sobrevuela el nombre, lo mencionamos un par de veces, pero ahora preguntarte puntualmente por Enrique. ¿Cómo conoces a Enrique y cómo nace la historia contigo y Cerdos y Peces? Bueno, a ver, ¿cómo hago para contártelo corto? Sí, yo lo conozco en una reunión para sacar una revista en el Café de Agosto. Yo en esa época escribía poesía y estaba escribiendo una novela que nunca terminé, que fue mi primer proyecto de novela. Yo quería esas cosas. Me había propuesto terminar la novela antes de cumplir 20, me acuerdo. Siempre yo tengo esta cosa, viste, de ponerme como fechas. Claro. Sigo igual. Lo que pasa es que por ahí ahora las fechas que me pongo las cumplo. Claro. Pero de todas maneras esa cuestión de ponerte esas metas sirve en la escritura. Es ¿viste? una presión que te pones, Claro, digamos, que te sirve como es una para presión ordenarte. Sí, exacto, sí. claro. Sí, sí. Siempre tuve eso yo, ¿no? Y en aquel momento tengo que escribir esta novela antes de cumplir los 20 años, que era imposible, porque era una novela, ¿viste? Claro. Pero yo no lo dimensioné, yo venía escribiendo ¿Y qué poesía. edad tenías cuando empezaste? ¿A escribir? Claro, poesía a los 20, dijiste, tenía que terminar antes de los 20. ¿Qué edad tenías? Y a los ¿Te acordás? 12, sí. Ah, bueno, una peque. Claro, a los 12. Yo a los 13 ya sabía que quería... Mirá. O sea, no lo pensaba como una carrera, pero lo pensaba como lo que yo quería hacer, Claro, claro. que ser poeta. En ese Claro. momento era la poesía. Después cuando empecé a leer a Henry Miller, que fue a los 18, porque primero yo leía mucha poesía y entonces quería ser poeta, escribía poesía, además claro. tenía 13, 14, ¿viste? Leía Los Poetas Malditos, todo eso, entonces era como que Claro. iba todo perfecto. Y después empecé a leer a Henry Miller en un momento en el que estuve enferma, que estuve en cama,
y con fiebre y qué sé yo, y empecé a leer a Henry Miller y bueno, nada, yo era un poco así, que también sigo siendo igual, no cambié, que cuando me gusta un autor, leo un libro y leo el siguiente, y por ahí leo 5 libros seguidos del mismo autor, ¿no? Y con Miller me pasó eso, o sea, leí Nexus, Sexus, Plexus, Trópico de Cáncer, Trópico de Capricornio, Primavera Negra, todos uno atrás del otro, y después ya me curé, me levanté y se los devolví a mi papá porque eran de la biblioteca de mi viejo, y mi viejo se los fui a devolver y me los regaló porque se dio cuenta de que me había gustado. No sé, por ahí ahora uno lee Henry Miller y no pasa nada, pero en ese momento era como... Bueno, entonces yo quería escribir una novela porque quería ser como Henry Miller, digamos. No, me iba pasando un poco eso, que leía un autor y ese autor me llevaba a querer ser, claro. ¿Cómo? Claro, después vino Bukowski, que también, Bukowski, cuando yo empiezo a leer a Bukowski, lo leía de la biblioteca de Salinas, del periodista, no sé si lo ubicás a Salinas, que era una de las pocas bibliotecas que yo conocía que tenía Bukowski en el año 1986. Entonces, yo me llevaba uno de Bukowski y él lo anotaba en un papelito así que tenía pinchado en la biblioteca. Y después, cuando ya me leí todos los que tenía Salinas, le terminé leyendo Bukowski en las librerías, porque no me los podía comprar, porque eran carísimos. Claro. Entonces leía, y me paraba en una librería y leía hasta la página 35. Lo dejaba en mi otra librería y seguía de la 35 a la... Bueno, y eso para que te des una idea, como esa es la época en la que lo conozco a Sims, ¿no? Entonces mi amiga me dice, tenés que conocer a una persona, esa persona te va a encantar, tiene que leer tu poesía, no sé qué, y ella me convenció de ir a esa reunión, que era una reunión para sacar una revista en el Café de Agosto. Y ahí entré y entré con mi amiga, yo tenía 20, era febrero de 1986, y Enrique estaba en el fondo del bar, se paró, siempre amable, y vino caminando a recibirnos, y ahí nos presentaron, y había mucha gente, toda la gente que estaba en el bar estaba por la revista, la luz estaba cortada, todas las mesas tenían velas, era como, qué sé yo, fue como una noche muy especial. Y en un momento, él estaba sentado en una mesa con 2 personas y queda como un lugar vacío al lado de él, y yo me senté y no sé, fue como que ese momento lo vi desde esos momentos que los ves como desde el futuro o algo así, un momento muy especial. Sentí que, y él también, porque él estaba así y tuvo como, no, por ahí pensó que linda esta jovencita, tal vez pensó eso, pero fue como que él también me miró y sintió algo en el momento en el que yo me senté al lado de él, ¿no? Que él tenía 20 años más que yo. Y bueno, y ahí empezó una historia que fue muy interesante en cuanto a todo. Claro, sí. Pensaba también, bueno, otra vez en un poema que te leí hace un tiempito atrás, hablaste del Marconetti también, ¿no? Y no sé si no recuerdo mal, Vera, lo mencionás, Enrique, como escribiendo en una de las ventanas del Marconetti. No es el Marconetti, es la Casa de Bolívar. La Casa de Bolívar, ahí. Claro, es la Casa de Bolívar, que es una casa que sigue existiendo. Porque la verdad es que Enrique vivió unos pocos meses en el Marconetti, más allá de lo que esté contado por ahí en las novelas, no sé. Donde él vivió bastante, un poco, digamos, bastante no, porque él se mudaba mucho, pero que vivió un poco más de tiempo, como un año, quizás 2 incluso, 1 año y medio, es en la Casa de Bolívar, que es una casa que está exactamente igual, con la misma pintura, con la misma puerta, con las mismas ventanas, que era la Casa de Bode, de Federico Lescano, que ahí también vivió José Esbarra, Bolívar entre Caseros y Brasil. Y esa casa, a mí me pasa una cosa que es el poema que vos nombrás, que es que la casa estaba vacía y a veces dejan la luz prendida. Ahí está. Supongo que para que no sea intrusada, ¿no? Ese tipo de cosas.
Entonces a veces yo paso y está la luz y en un juego mental pienso, está la luz prendida, Enrique está despierto, está escribiendo, que es lo que puse en ese poema. Claro. Ahí está. Lo mezclé con el Marconetti, ese famoso edificio Claro. que sobrepasó Colón, ya demolido lamentablemente Claro. también, porque bueno, hay un pedazo de historia también ahí de la bohemia, ¿no? De la Sí, contracultura claro. de aquella Sí, época. Claro, sí. Sí, Uy, sí, sí, sí. de todo. Sí. Sí, sí. No, nombraste cerdos y peces, ¿no? Sí. Por ahí nos escucha gente joven que no sabe lo que es cerdos y peces, no tiene ni idea, que aparece como una escisión del porteño, ¿no? En esa Claro. época, donde también estaba Enrique, ¿no? Claro, él fue el creador y el director de la revista. Ujú. Sí, sí. Con Gabriel Leviñas, Con Levinas. Bueno, estuvo La Nata mismo también, ¿no? Entre el 85 y 87 fue director La Nata, si mal no recuerdo. No, del porteño. Del porteño, sí, sí, del Claro, porteño. sí, no sé si director, pero sí, algún cargo importante Sí, tenía, sí, sí, sí. redactor. Muy o- poquito, 2 años, fue una cosa. Puede ser. Sí, muy, muy poquito. Sí, sí. Bueno, de donde salió todo esto, ¿no? Todo lo que vos contás. Y sí, bueno, es una época de las revistas. Yo agarré una parte de esa época. De hecho, ahora voy a sacar un libro que es un compilado de notas mías de fin de siglo, que era la revista que dirigía Vicente Citolema, que yo estuve un tiempo cuando empecé, qué sé yo, también a los 20, 21. De Cerdos y Peces y de algunas otras revistas o sea, a ver, digamos, no sé específicamente por ahí, yo como que me decidí un poco a esto de revisar el pasado después de que en general evité un poco eso, porque siempre estoy como más pensando en las cosas que estoy escribiendo, en Claro, lo claro. nuevo. Siempre me sentía como muy joven para ponerme a revisar el pasado. Bueno, por ahí ahora ya no me siento tan joven. Y me hice un espacio, digamos, de meses para revisar eso. Fue interesante, encontré mucho material fotográfico. Arranqué con 300 fotos, de las cuales quedaron 63, 64, porque si no era un libro fotográfico. Claro, ¿viste? claro. O sea, me di cuenta de que tengo un archivo fotográfico importante. Claro. Que da para 2 libros más, digamos, si funciona este. Vamos Claro. a ver si es que despierta interés. Así que sí, bueno, las Cerdos y Peces tiene toda una, qué sé yo me formé como periodista ahí, así que es como algo que, qué sé yo, tengo un buen recuerdo. Yo no tenía el plan de ser periodista, yo quería ser escritora, como te decía, pero bueno, en algún momento me encontré ahí en la redacción y la verdad es que el mundo del periodismo me gustó. Claro. ¿Cómo lo recordás hoy, Vera? Después de tanto tiempo, todo lo que has vivido, fuiste también pareja de Enrique, fuiste compañera de aventuras, te formaste con él. ¿Cómo lo recordás hoy, ya un tiempito que ya partió Enrique? Bueno, sí, el tema de pareja es un tema, ¿viste? Porque a veces me hincha un poco, porque nosotros fuimos pareja entre 1986 y 1989. Entonces, lo que pasa con eso es que en las novelas de Enrique yo soy como su pareja por siempre. Y está muy bien que sea así, porque uno en las novelas hace lo que quiere. Pero bueno, a veces me incomoda un poquito que como que la biografía mía, la vida real, es Claro, otra. Claro, ¿no? claro. Pero bueno, eso como ya que sacas el tema, te lo comento, porque Sí. a veces me pasa eso que digo, bueno, la mayor parte de lo que nosotros hicimos juntos, o sea, no tengo ningún problema con haber sido pareja, que hayamos sido parejas, que él Claro. haya sido mi novio, yo estuve muy enamorada de él, fue un gran amor, él me amó siempre, yo creo que él me amó más que a mí, o sea, a través del tiempo,
que nunca se terminó eso. Así que es todo algo, es como un recuerdo súper... Y después nada, lo tengo presente, Enrique, ¿viste? Últimamente lo tengo muy presente. Hoy cuando venía caminando por acá, por San Telmo, porque además yo siempre estoy caminando por estas calles, ¿viste? Claro. Sí, doy fe. Siempre estoy por los mismos lugares, que son que lugares en donde hay millones de recuerdos, y lo tengo muy presente a Enrique, y por suerte me acuerdo mucho de él bien, o sea, de él estando bien. Que eso por ahí es algo que me gustaría en algún momento poder dar algo de esa imagen, que quizás tengo en mente, quizás va a ser un libro fotográfico, porque me di cuenta que tengo muchísimas fotos de Enrique, pero muchísimas, con textos, obviamente, claro. Todavía no le termino de dar forma, pero porque me gustaría poder aportar otro recuerdo, porque me parece que es lógico, él tuvo una agonía de años, una enfermedad muy larga, entonces quedó muy impregnado el recuerdo de él en la enfermedad, ¿viste? Claro. Entonces me gustaría por ahí, que yo tengo muchas imágenes, poder aportar eso en algún momento, quizás el año que viene, para que la gente que lo lee o que le interesa o que lo conoció, lo que sea, también pueda tener ese recuerdo de él más entero, físicamente y mentalmente. Claro. Te saco un poquito del tema de la literatura y del periodismo escrito, te llevo un poco a la radio, ¿no? Antes de entrar hablábamos de el programa ese que iba de 2 a 6, si mal no recuerdo, de 2 a 6, ¿no? Era una locura. Es lo que hay, se llamaba. Es lo que hay. Es lo que hay. Con Gustavo Olmedo, Carlos Retrovato y Tuki. Y vos metías tu columna ahí. Sí, yo metía mi columna. Al principio era muy Henry Miller las columnas tuyas. Claro, sí, total. Total. Sí, claro, mi columna era de libros, y fue mi primera experiencia de radio. Ajá. Esa. Yo me llevaba bien con Tuki, me llevaba bárbaro. Con Gustavo Olmedo, no sé, era como más distante. La que me había convocado era Carla, me entendía muy bien con Carla. Con Gustavo yo tengo un muy buen recuerdo, y de hecho hace poco cuando hablábamos, pero en ese momento después entendí también por cómo estaba él en la radio y qué sé yo, y el rol que él ocupaba, que era como el productor del programa, era como un poco distante. De hecho me echó, pero no tengo ningún resentimiento ni nada, porque en realidad el programa ya se lo levantaban, ¿viste? Esos momentos de crisis. Estábamos hablando antes del aire de que en el streaming donde estás vos con Gustavo, él dice que era un poco como que ahí habían metido lo que sobraba en la rota, un poco lo que no servía, una cosa, se lo habían encajonado ahí de 2 a 6 de la mañana, un horario horrible, ¿no? Yo me acuerdo que me iba a un barcito a preparar la columna, y me llevaba los libros, qué sé yo, me lo tomaba todo re en serio. Y después me tomaba un taxi y me iba a la radio, y me acuerdo ese día que llegué con la obra completa de Hemingway. Claro, yo cada vez hacía columnas más literarias, largas, complejas, con mucha lectura, y ya Gustavo cuando me vio entrar, ¿viste? Fue como... Yo no sé si le alcancé a decir o lo pensé, que no es que iba a leer todo eso. Claro. No te asustes, bro. Porque ellos me habían convocado en principio para hacer una columna de literatura erótica, que nunca hice, porque yo dije, no tengo idea cuál es la literatura erótica. Y me acuerdo que le dije, yo lo que puedo hacer es buscar cosas eróticas en la literatura. Y empezó así, y eso de haber durado 2 jueves, creo que eran, y después empecé simplemente a llevar cosas de literatura que me copaban, y a profundizar, me empecé como a entusiasmar con esta locura que yo tengo con los libros, con los autores, con los escritores, y me fui un poco del formato, de una manera quizás un poco, a mi estilo juvenil, que no... como que los límites los corría un poco, ¿no? Así que sí, pero bueno, nada, un buen recuerdo tengo. Bueno, ahora estás con tu sello editorial, Hormigas Negras también. Algo dijiste, se viene un libro de fotos. Contanos un poquito más, y si tenés eso ya está más o menos fecha, porque tú te vas a poner fecha de salida. Tengo todas las fechas. Todavía. Ya está todo programado. Se viene la FED también pronto. Claro, sí. Bueno, mira, a nivel fechas, Hormigas Negras, que es mi proyecto nuevo, cumple 10 años. Es como, wow, ¿no?
30 y pico de libros publicados, de los cuales 6, 7 son míos. Edité muchísimo, varias colecciones. Tengo una colección de poesía que se llama Aullido, tengo una colección de narrativa argentina contemporánea que se llama Puro Barullo, Foco, que es la colección periodística. Después Velocidad de Escape, que es la colección de rock, donde saqué el libro de Estelares. Después armé como una cosa en paralelo a Hormigas, que es Cerdos y Peces Libros, para rescatar la marca, que hice todos los trámites, hice el registro en la propiedad intelectual, hice el registro en la propiedad industrial, todo, porque me imaginé que estaba todo vencido. Y la idea es, digamos, mantener el espíritu en esa parte de lo que tuvo que ver con la revista Cerdos y Peces, y en lo que es Hormigas Negras es un proyecto muy distinto, que está muy vinculado a la narrativa argentina contemporánea, son otros autores, es otra visión. Y lo que se viene, bueno, la FED, sí, este año, digamos, de novedades, tengo un libro de poesía de Florencia Cosín, tengo un libro de una novela de Valerio Mondragón, tengo un libro de cuentos de Ulises Martino, bueno, bastantes, y mío sale Mis Notas, que eso sale por Cerdos y Peces, la presentación después de la FED, que va a ser en Cabe Canem el 16 de agosto, y después quiero hacer la fiesta de Hormigas Negras, porque cumplo 10 años, que supongo que la haré en noviembre, y bueno, y estoy terminando el libro de hip hop, que eso es para Gourmet, que lo terminaré en estos días. Estos autores nuevos que vos mencionaste, Vera, ¿los buscás vos? ¿Vienen a vos? ¿Dónde salen esos chicos y chicas nuevas valores de la poesía y de la escritura? Sí, ya es como un grupo, ¿viste? Porque al principio nosotros éramos del taller de Juan Ford, así surge Hormigas Negras. De ahí éramos 5 integrantes del taller, que fundamos el sello. Después, bueno, uno de los chicos se fue, después otro murió, después otro se fue, bueno, de ese grupo. Pero yo fui publicando de la gente del taller de Juan otras autoras y autores. Entonces hay una cantidad de gente que viene del taller de Juan, que eran compañeros míos, de esos 10 años que yo estuve en el taller de Juan Ford. Y después hay un grupo, esto está muy vinculado a los talleres, hay un grupo que viene del taller de Pablo Ramos, que es Irene Kleiner, Juan Sebastián Ronchetti, y después hay otras personas que se va dando, ¿viste? Claro. Por ejemplo, hay un autor de La Plata, Juan Ignacio Mercapide, que, por ejemplo, él no tenía idea de publicar conmigo, hicimos una clínica y a mí me encantó la novela de él y le dije, bueno, vos vas a ir a concurso con esta novela, qué sé yo, después vení, si no pasa nada, vení. Entonces, nada, hay como gente de distintos lados, ¿viste? Pero tampoco es que estoy leyendo, recibiendo material y leyendo, porque sinceramente no me da tiempo. No te da tiempo, no, seguro, seguro, sí. Dari, nos estamos yendo ya. Sí, yo, bueno, maravillado, seguiría todo el día. Vos sabés que la narrativa es lo mío, escuchar la Vera, la verdad que es un placer, más que un placer, un orgullo, ¿no? Más que nada escuchar. Por favor, chicos, no, gracias a ustedes por invitarme, un placer para mí. Y bueno, nosotros nos vamos despidiendo, despacito ya. Sí, con la promesa de vamos a estar en la fiesta de Hormigas Negras. Si quieras o no quieras. Sí, nos vamos a colar. Nos vemos ahí. Claro que sí, vamos a en la casa nueva de Marianito Madueña también allí. Vamos a cubrir el evento seguramente. Sí, vamos a estar allá. Nos comprometemos a eso. Bueno, gracias, de vuelta. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes, chicos, un gusto. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene con el capítulo número 13 de Nadie Salva Solo. Gracias, Nico, en los controles. Gracias al otro Nico, también uno de los dueños de esta casa hermosa que es Radio Arroba. Nos despedimos, Hasta la semana que viene, dale. Hasta la semana próxima. Buena semana. Chao.